El placer de reiterar nuevamente la llegada al canal de Ron Aledo, también desde Miami, un querido amigo de este canal, prestigiado por su valentía en el análisis, sobre todo de temas geopolíticos internacionales. Ron ha sido un contratista de la CIA, de la Agencia Nacional de Seguridad, ha sido miembro del Ejército de los Estados Unidos desplegado. Mañana. Ron, ¿cómo ves tú el tema? Que en Egipto están. El tema militar allí. Sin Estados Unidos, Israel, no sé si existiría desde un inicio, y por lo menos en estos momentos, Rick lo decía el otro día en su programa, todas las bombas que está tirando Israel y todo el armamento viene de los Estados Unidos. Tú que eres un militar, un ex militar, ¿cómo estás analizando esto tú, Ron? Bueno, pues nada, un saludo muy fuerte a todos los que están aquí y a todos los que nos están escuchando, en primer lugar. Yo me hago eco del coronel Douglas Macgregor, que fue asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos. Buenísimo. Habla muchísimo de este tema con el juez Napolitano casi toda la semana, y yo me hago eco de su opinión. Una de las grandes situaciones que ha creado este conflicto entre la Franja de Gaza e Israel es que ha puesto bajo enorme presión a muchos gobiernos, especialmente al gobierno de Egipto, del mariscal al-Sisi. Ha puesto bajo enorme presión a Jordania, también a Arabia Saudita. Los ha puesto bajo enorme presión porque la población, la gran, enorme mayoría de la población de estos países les pide a gritos que defiendan a Palestina, pero ellos no quieren destruir la relación con Estados Unidos. Son países que dependen de una relación diplomática, económica con Estados Unidos por el petróleo, por las ayudas económicas que le da Estados Unidos a Egipto desde 1978, me parece, 79, cuando firmaron la paz y el reconocimiento mutuo Mubarak con Israel. Estados Unidos le da miles de millones de dólares a Egipto todos los años, igual que Israel, por supuesto, y no quiere destruir esa relación diplomática y económica con Estados Unidos, pero están bajo una enorme presión. Yo creo que si Israel ataca al sur de Gaza, como está diciendo que lo va a hacer en los próximos días, posiblemente el mariscal al-Sisi, esa sea la línea roja. Él no que declare una guerra total a Israel, que vuelva a ser la guerra del Sinaí del 73, pero por lo menos que tome alguna medida mucho más fuerte, mucho más contundente de posiblemente fuego de artillería sobre las tropas israelíes en el sur de Gaza, algo así, porque recuerden, estos países no tienen una fundación de roca sólida, son países que están bastante inestables, no solamente económicamente como en Líbano, pero en Egipto, por ejemplo, está la lucha entre los secularistas que apoyan el gobierno del mariscal al-Sisi y los cristianos coptos contra la hermandad musulmana, que estuvieron en el poder por lo menos durante unos cuantos meses, después que derribaron a Mubarak, y tuvo que hacer el mariscal al-Sisi un golpe de estado para ponerlos otra vez en su sitio, pero están súper divididos. Hezbollah no es lo mismo que Hamas. Hezbollah, como ya han dicho, es muchísimo más fuerte que Hamas. Es lo que yo diría 2, 3 brigadas de infantería muy bien armadas. No es que vayan a hacer una ofensiva sobre el norte de Israel, pero sí tienen una enorme capacidad defensiva. Lo demostraron en el año 2006 cuando tuvieron una guerra me parece de 40 días con Israel. Israel no pudo entrar, no pudo conquistar los terrenos del sur del Líbano. Estaban las trincheras, estaban los bunkers, estaba la artillería. Hoy día han aprendido muchísimo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Tienen además drones, tienen guerra electrónica, tienen misiles livianos y medios, etcétera. O sea que Israel no podría atacar, sería otro baño de sangre mutuo, pero sería mucho más brutal y mucho más fuerte que el 2006. Estados Unidos es otra cosa. Estados Unidos, aquí todo el mundo apoya a Israel, todo el mundo, excepto alguna que otro grupo en la izquierda más fuerte, en la izquierda más radical, los socialistas, los de Bernie Sanders, Black Lives Matter, etcétera,
y excepto alguna gente muy pequeña en la derecha fuerte, en la derecha paleoconservadora, como Pat Buchanan, etcétera, excepto toda esa gente, todo el mundo, el 90% de la población de Estados Unidos apoya fanáticamente a Israel, tanto en la centroizquierda como en la centroderecha. No lo apoyan, Ron, no lo apoyan. Tienen que apoyarlo. Si le pudieras hacer la pregunta a esas personas, no el 98% ni el 99%, pero un gran porcentaje, si tú pudieras llevarlo a un closet, cerrar la puerta, apagar la luz y preguntarle, ¿qué piensas de verdad de lo que está haciendo Israel? Te van a decir que no lo apoyan. Pero en este país hay que apoyar a Israel o pierdes el trabajo, pierdes el prestigio, pierdes tu carrera o te atacan y más nunca vas a poder tener vida o vas a poder darle comida a tus niños. Esa es la realidad. A mí me parece que los políticos están en esa posición. Si tú eres miembro del Congreso, si eres gobernador de un estado, si eres miembro del Senado, de la Cámara de Representantes, obviamente el terror número uno de todo político en Estados Unidos es AIPAC. AIPAC, que es el lobby pro-israelí. Y a la que AIPAC te diga, tú eres anti-Israel y te vamos a atacar, hasta ahí llega la carrera política. Igual que los periodistas, a mí me votaron por eso. A mí me sacaron de CNN por esa razón, porque pero criticaste a Israel, criticaste a los hebreos, no puedes hacer eso. Pero tampoco dijiste nada grave, Rick, yo recuerdo esa situación, no dijiste nada aberrante, dijiste una crítica periodística. ¿Pero qué vamos a hacer? Pero bueno, la realidad. En mi opinión, yo creo que tanto el Partido Demócrata, obviamente, como el Partido Republicano apoyan enormemente a Israel. El Partido Demócrata es mucho más, por decirlo así, mucho más intelectual a la hora de analizar la situación entre Israel y los palestinos. Y tienen un poquito más, aunque sea un poquito más de consideración con la vida y con el bienestar del pueblo palestino, que están siendo masacrados, obviamente. Ya Israel lleva, creo que 30.000 civiles en cuatro meses y medio. Rusia, para que tengan una idea, Rusia lleva 20.000 civiles de lo que nosotros llamamos daño colateral, daño accidental de muertos civiles en 2 años de guerra, entre 15.000 y 20.000. Israel ya lleva 30.000 en 4 meses. Así, eso les da una idea al público. Pero el Partido Republicano, desgraciadamente, es, excepto una pequeña fracción, 5 o 6% de paleoconservadores, libertarios, estilo Rand Paul, etcétera. Casi todo el Partido Republicano apoya fanáticamente a Israel porque el Partido Republicano toma las cosas, la gente de a pie del Partido Republicano toma estas posiciones políticas en masa, en grupo. No es que analicen cada posición política por su cuenta. ¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania? ¿Qué está pasando entre Taiwán y China? ¿Qué está pasando entre Pakistán y India? Ellos no analizan eso. Ellos toman toda la ideología en bloque. Y si yo soy conservador, soy del Partido Republicano, pues estoy en contra de la boda entre homosexuales, estoy en contra del aborto, estoy en contra de la inmigración ilegal de millones y millones de personas indocumentadas y estoy a favor de Israel. Ellos lo cogen como un bloque todo y siguen independientemente siguiendo eso. Una cosa que ha sido increíblemente eficaz, AIPAC y los medios de comunicación en Estados Unidos, es que le han vendido la falacia, le han vendido al pueblo de Estados Unidos la gran falacia, es una gran mentira, es una gran falacia, que Hamas y los palestinos son los mismos que Al Qaeda, que son lo mismo que el Estado Islámico, que son los mismos que derribaron las Torres Gemelas, que son la misma cosa, que Hamas quiere conquistar el mundo, que Hamas nos va a matar aquí en Nueva York, que Hamas va a poner bombas en Brooklyn y va a poner bombas en Los Ángeles. Y lo mismo en Europa. Yo hablo con mis amigos españoles y ellos también se creen eso, que es una gran falacia. Hamas es lo mismo que Al Qaeda, es lo mismo que el Estado Islámico, nos va a matar a todos. Y eso es una gran falacia. Son dos cosas completamente diferentes. Hamas es una cosa regional y local, es lucha contra el sionismo, y Al Qaeda, el Estado Islámico, Bin Laden, es otra cosa completamente diferente. Apples and oranges, como nosotros decimos. Pero la gente de Estados Unidos no analiza eso, no se da cuenta y cae en el engaño, que es la misma cosa, desgraciadamente. Eso quería apuntar lo que estaba diciendo. Déjame, me permiten especular un poco. Yo creo, y yo sé cómo funcionan estas reuniones. Yo estuve muchas veces en la Casa Blanca, estuve en el Eisenhower Building hablando con el team de National Security.
Wow. Muy probablemente, estoy especulando, pero muy probablemente, basado en mi experiencia, Blinken le dice a Netanyahu y Biden le dice a Netanyahu y los titireteros de Biden le dicen a Netanyahu, mira, no hagas esto, deja de hacerlo, nos estás poniendo en una situación muy difícil, estamos perdiendo votos en la gente joven universitaria, que son los que están más a la izquierda con Bernie Sanders, socialistas, nos están criticando mucho, estamos perdiendo votos en Dearborn, Michigan, que es donde está la gran población árabe de Estados Unidos, nos está dando un dolor de cabeza enorme, para allá. Y Netanyahu le dice, no nos importa lo que dice, es año de elección. ¿Qué quieres? Que digamos que eres anti-Israel ahora en un año de elección, que las elecciones ya son ahora en 9 meses. Eso te destruye. Cállate la boca y déjanos hacer lo que nos dé la gana. Me parece antisemita. Antisemita. También. Eso, mira, la gente de Estados Unidos la peor puñalada que le pueden hacer a un gringo es así, que es antisemita. Más nunca va a trabajar, no va a tener negocio, no va a tener carrera. Pero me parece a mí que Estados Unidos le está diciendo una cosa en privado a Netanyahu, le está diciendo una cosa en privado cuando no hay cámaras de televisión, cuando hay un cuarto cerrado, deja de hacer esto, por favor, nos estás poniendo en una gran posición muy difícil. Y otra cosa en pública, estamos con Israel, apoyamos a Israel completamente, claro, porque necesitan los votos, estamos en año electoral, pero yo creo que es un doble mensaje. Y necesita... Te llegan por el feed, y eso es muy preocupante, Ariel. Ron, yo quería preguntarte a ti, apenas pasó lo del 7 de octubre, el ejército, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pusieron 2 portaaviones, submarinos allí en torno a Gaza, lo cual fue muy intimidatorio y marcó una situación. Pero después tuvimos noticias de que los altos mandos del ejército, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, no están muy de acuerdo con lo que podría ser lo que Rick llama los neoconservadores, Sullivan, Victoria Nudelman, Blinken y demás, que guerra y guerra y guerra. Que habría una cierta disonancia entre los altos mandos militares norteamericanos y la línea política. ¿Es así, Ron? ¿Hay algo allí o ellos quieren ir a la guerra de todas maneras? Siempre los que tienen la voz cantante en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son aquellos que tienen permitido hablar. La enorme mayoría de los militares de Estados Unidos, estoy hablando generales, no estoy hablando del soldado de a pie, la enorme mayoría, el 95%, 90%, por ley tienen que quedarse callados. Tienen que quedarse callados. O hablamos entre nosotros. Cuando un comentario muy rápido, un poco jocoso. Cuando yo trabajaba en el Pentágono, yo trabajaba en el Estado Mayor Conjunto, en el J3, operaciones. Había uno que no comulgaba con nuestra ideología y con nuestra forma de pensar. Éramos como 7, 8 militares allí, retirados o en activo. Y esperábamos que el hombre se saliera a desayunar. Cuando se salía a desayunar, empezábamos a hablar, no, porque esto, lo otro, y Obama, y hablábamos de una manera muy, muy franca entre nosotros. Y cuando venía el hombre, que era un afroamericano, y se sentaba callado y seguíamos trabajando tranquilamente. Y así estamos, la enorme mayoría de los militares de Estados Unidos tienen que quedarse en silencio, especialmente los que nosotros llamamos de file commanders, de los que están en Fort Hood, en Fort Bragg, que están aparte del Pentágono. Ahora bien, los que llevan la voz cantante son aquellos que se entremezclan con los políticos. Estamos hablando del jefe del Estado Mayor Conjunto, estamos hablando del Chief of Staff del Army, Chief of Staff of the Navy, the Chief of Staff of the Air Force, el asesor militar que se lleva de 3 estrellas Biden, el almirante Kirby, que ahora es un lorito de propaganda, simplemente es un ministro de propaganda, y está retirado. Esta gente habla y lo que dice son disparates en su gran mayoría, lo que dice es propaganda pura, mentiras puras. Esta gente, la gran mayoría de los militares se tienen que quedar callados porque no les preguntan y siempre tienen un oficial de Public Affairs. No puedo decir nada, pregúntale a un oficial de Public Affairs. Ahora, yo quisiera para terminar, y fue muy, muy, muy intimidante, obviamente. Era un mensaje claro a Hezbollah y un mensaje claro a Irán para que no se metieran en la guerra de una manera directa. Y yo creo que no se van a meter en la guerra ellos más que nada directamente. Los que sí tienen
como dije al principio, los que sí tienen una presión enorme de su población para hacer algo, porque no han hecho nada y no han dicho ni mu, como decimos nosotros aquí, no han dicho ni mu, es Egipto. Egipto tiene un ejército muy poderoso, muy grande, sí, tiene una crisis económica también como la del Líbano, pero la población, tanto los religiosos de la hermandad musulmana como los más o menos secularistas y los coptos también, y todo el mundo le está pidiendo a gritos al mariscal al-Sisi que haga algo, que mueva un dedo en defensa de los palestinos. Y esa presión enorme, no sé lo que va a pasar, pero está bajo una presión extraordinaria. El rey de Jordania también está bajo una presión enorme. Arabia Saudita está bajo una presión enorme. Y voy a terminar con un punto muy rápido. No me quiero desviar del tema, claro está, me voy a centrar en el tema, pero voy a explicar aquí ya como católico y como caballero del Santo Sepulcro que soy, el caballero del Santo Sepulcro del 2004, ¿por qué Trump hace lo que hace? Trump, en su ardor fanático pro-Israel, lo que estaba haciendo era asegurarse los votos de la religious right, de los cristianos ultraconservadores del Bible Belt. Protestantes. Los protestantes evangélicos. Los protestantes anglicanos, especialmente ya un poco menos. Evangelistas, sí, right. Algún que otro luterano conservamos poco menos, pero todos los que son los evangélicos, pentecostales, bautistas del séptimo día, toda esta gente se cree que el Israel de hoy, el Estado moderno de Teodoro Herzl, que se fundó a las iniciativas y al apoyo de Teodoro Herzl, su idea expansionista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y este Estado moderno fundado de 1948, es la misma cosa, exactamente la misma cosa que Moisés, que el Antiguo Testamento, que Dios está con ellos, que tienen el deber divino de apoyarlo fanáticamente porque Dios está con ellos. Esto lo ha denunciado muchísimas veces la Iglesia Católica. Esto es lo que nosotros llamamos la herejía del sionismo cristiano. Es una herejía que ignora el fenómeno de Jesucristo, que destruyó la antigua ley y fundó una nueva ley, y fundó un nuevo convenio, una nueva alianza. El patriarca de Jerusalén, me parece que era Michael Saba, el patriarca latino de Jerusalén, el jefe de los católicos de Oriente Medio, con protestantes también, conservadores y tradicionalistas, en el 2006, yo les recomiendo a todos que la lean, escribió un manifiesto contra el sionismo cristiano, diciendo que es un disparate, que es una herejía. El Estado moderno del 48 no tiene absolutamente nada que ver con Moisés, ni con el rey David, ni con nada de eso, que son completamente aparte y que es un verdadero disparate. Pero la gente de Estados Unidos, los votantes acérrimos de Trump, no entienden eso y por eso son fanáticamente. Ahora bien, lo que tengo que decir es una cosa. La alianza entre los sionistas de Teodoro Herzl, que está representado en el partido Likud, con el Likud, ellos son los herederos de Teodoro Herzl, y la alianza que ellos tienen con los ultra religiosos, ultra ortodoxos, que son más que nada los colonos, que están ahora mismo en el West Bank, en Cisjordania. La alianza de ellos es una alianza perfecta, porque el Likud nunca jamás puede aceptar por ideología la solución de los dos estados. Para ellos es una aberración que haya dos estados. Ellos quieren crear una gran Israel, conquistar toda Palestina, expulsar a los 2 millones de palestinos de Gaza y expulsar a los 4 millones del West Bank y apoderarse de todo. Y para los ultraortodoxos, hay partidos ultraortodoxos ahora en la coalición, lo mismo, por cuestión divina, por cuestión religiosa, ellos se creen que todo ellos lo tienen que conquistar, porque así facilitarán, según ellos, no soy yo, según ellos, facilitarán la venida del Mesías que llevan 3.000 años esperando. Recuerden que ellos no creen en Jesucristo, ni mucho menos. Ellos creen que el Mesías vendrá cuando ellos conquisten Gaza, conquisten West Bank, hagan la vida imposible allá a los palestinos para que los palestinos se tengan que ir porque no hay comida, porque no hay agua, no hay medicina, una vida miserable, que tengan que escapar, tengan que irse de allí. Entonces ellos se apoderan de todos esos territorios, crean entonces esta gran Israel bíblica y entonces después de 3.000 años esperando, entonces es que va a venir el famoso Mesías, que yo como católico obviamente no puedo aceptar para eso nada. Eso fue lo peligroso que dijo hablando. Exactamente. No. Sí, la casa no. Advitka, que fue la ciudad que cayó, era muy importante.
Era muy importante, no lo duden ni por un momento, era muy, muy importante. Llevaba siendo fortificada por 10 años, desde 2014. Era el centro de operaciones desde donde Ucrania atacaba Donetsk, la ciudad de Donetsk, que es una ciudad 100% ucraniana prorrusa, de las que se ha anexionado Rusia ahora, de las que formó su República Popular Independiente, Donetsk y Lugansk. Esto es lo que yo estoy tratando de explicarle a la gente desde el punto de vista puramente militar, no político, militar. Sí. Para que Ucrania le haga daño a Rusia militarmente hablando, tiene que tomar cientos y cientos y cientos de kilómetros cuadrados, porque las líneas rusas son líneas extensas, muy largas, de 1000 kilómetros. Una línea de defensa, otra línea de defensa, otra línea de defensa, muy largas y delgadas, por decirlo de alguna manera, muy finas. Y para que Ucrania pueda dañar militarmente a Rusia de una manera fuerte, de una manera seria, tiene que tomar muchísimo terreno. Y lo que intentó hacer durante la ofensiva, la contraofensiva fallada, catastrófica de verano de 2023, era tomar cientos de kilómetros de terreno que están ahora en manos rusas, tomarlo Ucrania y cortar el corredor terrestre que va de Rusia como tal hasta Crimea y cortar en dos a las fuerzas rusas, llegar al mar de Azov, cortar el corredor terrestre y llegar al mar. Para Rusia dañar a Ucrania militarmente, Rusia no necesita tomar cientos y cientos y cientos de kilómetros cuadrados. Rusia solamente necesita, como acaba de hacer, tomar estas ciudades o pueblos medianos o pequeños que son súper fortalezas. Llevaba Ucrania de 10 años fortaleciéndolo con búnker, con túnel, con artillería pesada, con montones de infraestructura casi permanente. Con bunkers súper fortificados, con artillería pesada, de todo. Tenía montones de líneas de defensa y era una súper concentración de soldados en un territorio pequeño. Al Rusia tomar ese territorio pequeño, un pueblo mediano que es Advitka, le acaba de crear una catástrofe enorme militarmente hablando a Ucrania, porque ya no tienen otras líneas detrás. Toma una línea y ahora Ucrania tiene que increíblemente rápido crear una línea improvisada justamente detrás para que Rusia no siga avanzando. Pero acaba de tomar Rusia una súper fortificación que llevaba 10 años fortificándose y eso le ha creado una catástrofe militar en el área de Donetsk. Y por eso era que no se querían ir de ahí, porque llevaban 10 años fortificándolo. Eso es una cosa. Desde el punto de vista militar ha sido una gran victoria. Desde el punto de vista de la propaganda, y la propaganda es lo importante, las mentiras, cómo miente el almirante Kirby todos los días, cómo le comen el cerebro a la gente. Miren, si ustedes ven las noticias del último año, de los últimos 10 meses, de los últimos 9 meses, van a ver los encabezados de las noticias. Rusia está derrotada, Rusia no se quedó sin tanques, Rusia se quedó sin misiles, los soldados rusos están borrachos y desmoralizados, los soldados rusos se disparan ellos mismos para no tener que ir al frente, los hombres de Rusia han escapado, 2 millones de hombres han escapado completamente de Rusia para no ser movilizados. Rusia es Putin ha muerto. El MI6 británico dijo hace 6 meses atrás que había muerto y después a los 2 meses después ha muerto otra vez. Putin tiene cáncer terminal. Rusia es un desastre. La economía de Rusia no tienen que comer en Moscú. Se están muriendo de hambre, etcétera. Y de momento viene Rusia y le para en seco la super contraofensiva del verano del 2023, que es un desastre. Murieron creo que 70,000 bajas ucranianas y miles de vehículos destruidos. No pudieron conquistar absolutamente nada en esa contraofensiva fallida y ahora conquista una gran superfortaleza como Avdiivka. Eso es cuando la propaganda que nos dan los medios de comunicación se enfrenta con la realidad y la realidad le dan la cara, un galletazo, un tortazo en la cara, un cachetón en la cara a la propaganda. Eso es lo que tenemos que ver. Rusia, hoy estaba mirando otro de los analistas buenísimos, se llama The Military and Foreign Affairs Network, The Military and Foreign Affairs Network, buenísimo, se lo recomiendo a todo el mundo, en inglés solamente, pero muy bueno, ha sido extraordinariamente acertado en el último año y medio.
y dijo, lo que ha hecho Occidente con una idiotez suicida, magistral, es despertar al monstruo, despertar a Rusia, que estaba dormido. Rusia hace 2 años atrás, el ejército era muchísimo más pequeño, muchísimo menos capaz, muchísimo más reservado, muchísimo con unas capacidades muchísimas más pequeñas y muchísimas menos inferiores a las que tiene ahora. Por querer derrotar a Rusia, que es una cosa absurda, que Ucrania derrote a Rusia, ¿okay? No se puede, es una cosa absurda. Lo que ha hecho Rusia es, ok, pues ahora han despertado la maquinaria industrial rusa, han despertado la tecnología rusa, han despertado la maquinaria de la gran industria pesada rusa de armas, de tanques, con nueva tecnología, con nuevas armas, han cambiado la doctrina militar rusa aérea. La doctrina militar rusa aérea siempre déjame plantear entonces, Ron, que si eso es cierto, es exactamente lo que los contratistas militares de los Estados Unidos querían hacer. Porque al levantar a Rusia, donde Rusia ahora tiene más equipos militares, ellos ahora están forzados a hacer más equipos militares. Es decir, si Rusia sube, nosotros subimos hablando de lo que es el equipo militar. Entonces, es como un jueguito, y el jueguito es, tenemos que hacer a Rusia fuerte y China fuerte para nosotros poder hacer dinero. Es un juego horrible, pero yo creo que es cierto. Y además, curiosamente, Rick, justamente lo que dices, ahora en el Congreso la disputa era, hay que aprobar los presupuestos para Ucrania, para Gaza, y además de pilón, bueno, así se dice aquí en México, como un bonus, hay tecnología suficiente en Rusia y en China para derribarnos los satélites. Entonces hay que aprobar más dinero para poder desarrollar tecnología a través de estos de Stellantis, para poner redes en los satélites y protegernos a nosotros mismos, ¿no? Tremendo. Nosotros necesitamos que ellos sean fuertes para poder atacarnos, para nosotros entonces poder hacer más armas. Y es un jueguito estúpido, ridículo y peligroso. Perdonen que me vaya un poco a nivel estratégico, pero quiero explicarle una cosa a nivel estratégico militar, por histórico. Cuando Prusia invadió a la Francia de Napoleón III, al Imperio francés, los prusianos querían hacer lo que se llama una Kabinettskrieg, una guerra de gabinete. Una guerra de gabinete es una guerra pero que muy poco intensa. El ejército profesional de un país ataca al ejército profesional de otro país, se decide la batalla, e inmediatamente van a un acuerdo de paz, que es un acuerdo de paz pero que muy, por decirlo así, insignificante, una cosa muy limitada, muy restringida. Lo que quería Prusia era Alsacia, ya está, acabó, ya está, no queremos nada más. ¿Qué pasa? Cuando Prusia invade a Napoleón III, derrota al ejército profesional francés, del Imperio francés, y para gran sorpresa de Prusia, lo que hace Francia es que declara la guerra total, la guerra popular, lo que los alemanes le llaman de Volkskrieg, la guerra del pueblo, y levantan a 1 millón de soldados los franceses. Y los alemanes, bueno, nos toma de sorpresa, pero ok, si eso es lo que quieren, les damos guerra total. Y les tomó unos cuantos meses más, sufrieron obviamente varios miles más de bajas los prusianos, pero al final también derrotaron a ese ejército levantado de la nada de campesinos, de 1 millón de hombres que levantó Francia para operársele. Esto fue lo que pasó cuando Rusia ataca a Ucrania en febrero de 2022, que no fue al empezar de la guerra. El empezar de la guerra empezó con el golpe de Estado en el 2014, gracias a Victoria Nuland, gracias a John McCain, gracias a Obama. Ellos derribaron el gobierno legítimo ucraniano en febrero del 2014, 2 meses después que Rusia había firmado la paz con Ucrania. Esto es lo que la gente no lo entiende. Vayan a Google, no me crean a mí. Rusia firmó un acuerdo de paz y amor y besitos y como lo quieran llamar, y caricia con Ucrania en diciembre del 2013. En diciembre 17, me parece, del 2013, Rusia firmó la paz con Ucrania. Y esa paz era una paz que no podía aceptar Obama ni Victoria Nuland. Y por eso dieron el golpe de Estado en febrero, 2 meses después, en febrero del 2014. La paz que firmó Rusia con Ucrania duró 2 meses, ya está. Esa guerra empezó en febrero del 2014. Rusia
inició una nueva fase de la guerra en febrero de 2022 y Rusia lo que quería era un Kabinetskrieg, una guerra de gabinete pequeña, una guerra muy limitada. Les damos una guerra, invadimos este territorio, vamos a Turquía y en Turquía firmamos la paz. ¿Qué quería Rusia? Neutralidad para Ucrania, que Ucrania no se metiera a la NATO, que no se metiera a la OTAN, y libertad para el Donbass, que eran las áreas prorrusas de Ucrania, las áreas donde la gente allí se ven como rusos, hablan ruso, donde la iglesia ortodoxa rusa se consideran ellos a Ucrania. Eso era todo. Neutralidad y libertad para el Donbass, para Donetsk y Lugansk. Ya está, eso era todo lo que quería. Viaja Boris Johnson a Kiev, están a punto de firmar la paz como lo quería Rusia en Turquía en abril, 2 meses después, en abril de 2022, a las órdenes de Biden, viaja Boris Johnson allí a Kiev y le dice, mira, no firmen la paz. Quiero firmar la paz. No firme la paz. Que Putin se lo dijo el otro día a Tucker, le dio la historia entera de lo que pasó guerra total hasta el último ucraniano. Y porque el idiota, el payaso de Zelensky, no firmó la paz, se dejó llevar por Biden y se dejó llevar por Boris Johnson, el otro payaso. Ahora 350,000 ucranianos están bajo tierra. El país está destruido. La infraestructura y la economía está destruida. Y 10 millones de ucranianos han salido corriendo del país. Y miren, no hay manera, aunque lo único que está parando en la Cámara de Representantes, los 75,000 millones de dólares adicionales, y Estados Unidos le ha dado como 120,000 millones, y lo único que está parando esos 65,000 millones adicionales para Ucrania es Trump. No lo leen de otra manera. Trump es un paleoconservador que no es un neocon, no es un Lindsey Graham, no es un John McCain, no es un Nikki Haley, es un paleoconservador. Él se quiere llevar bien con Rusia si llega a ser presidente otra vez y él le ha dado órdenes a toda su gente allí en la Cámara de Representantes, al Speaker Johnson y a todo el mundo, no aprueben esto. Trump sigue la línea libertaria que tiene Rand Paul en el Senado. Y lo único que ha parado esos 65,000 millones de dólares es Trump. Pero aunque se lo aprueben, lo único que va a hacer esta guerra es extender por un año más o por 2 años el sufrimiento y el dolor y la destrucción de Ucrania. Rusia no puede perder esta guerra. Si Rusia, es imposible. Rusia, si tiene que movilizar 2 o 3 millones de soldados, los va a movilizar. Si tiene que declarar la guerra total, lo va a hacer. Y si tiene que utilizar pequeñas armas nucleares tácticas, que tiene 2,000 de esas y 4,000 de las grandes estratégicas, las va a usar. Es una guerra existencial para Rusia. Y pensar que Ucrania con dinero y armas occidentales puede derrotar a Rusia es una verdadera estupidez desde el punto de vista militar. Desde la seguridad allí. Bueno, lo que dice Roberto es básicamente una gran oportunidad económica. Yo siempre lo he dicho. Con el tratado el NAFTA y lo que vino después del NAFTA que firmaron Canadá, Estados Unidos y México, pues se le abrió la oportunidad a estas grandes empresas, no solamente a las grandes empresas de Estados Unidos, de aquí a la Ford o a la General Motors, pero también a la Volkswagen, también a muchas empresas. Vamos a México, al norte de México. Allí creamos y fabricamos cosas grandes, motores, coches, autos, camiones, motores de aviones, cosas grandes que costaría muchísimo más hacerlo en Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos cada obrero en una gran fábrica de Estados Unidos gana por lo menos $60,000 al año. Hay que pagarle health insurance, dental, hay que pensiones, de todo. Un obrero, estoy hablando, un trabajador de los más bajitos gana entre $50,000 a $60,000 al año. Pues obviamente utilizan este mecanismo que hay entre Canadá, Estados Unidos y México, fabrican los grandes items, las grandes cosas allí en el norte de México y como son parte de este tratado, lo pasan por tren, por camión a Estados Unidos donde se vende y obviamente pues es una gran ganancia material para estas grandes empresas porque en vez de pagarle $60,000 a un obrero, le pagan la mitad de eso a un obrero mexicano en el norte de México
y lo pasan y lo venden en el mercado de Estados Unidos y en el mercado de Canadá también, pero más que nada en el mercado de Estados Unidos. Eso es una gran inversión que están haciendo las empresas de Estados Unidos y también empresas europeas que venden en Estados Unidos, Audi, Volkswagen, etcétera, etcétera. ¿Por qué el narco no se mete? Esa es una gran pregunta, eso habría que hacer una investigación. Posiblemente no se meten pues porque no les molesta, posiblemente no se mete porque se aprovechan de alguna manera de esa gente de allí, de esos obreros, de esa infraestructura para contratarlos también, para que los ayuden en su negocio de narcotráfico para pasarlo a Estados Unidos. Posiblemente no se mete, y estoy aquí especulando, pero es una posibilidad, es una hipótesis, porque esas grandes empresas, o por lo menos el lado mexicano de esas grandes empresas que quiere esa industria allí en sus países, en sus pueblos, en sus ciudades, darle trabajo a la gente de allí, posiblemente les paga una paguita a los narcos para mantenerlos callados y contentos, que no se metan con ellos, que los dejen en paz. Existen muchas hipótesis, ese análisis de hipótesis competitiva de por qué no se mete. Es bueno para México, obviamente, porque crea muchísimo trabajo esa fábrica y esa industria. Es malo para Estados Unidos porque la clase obrera de Estados Unidos, lo que nosotros le llamamos aquí el Rust Belt, el belt, no sé cómo decirlo en español, de Rust Belt, el cinturón de Rust, de Rust es como no. De oxidado, del óxido. Oxidado, sí. El Rust Belt, que es la zona de trabajo. Pensilvania, Michigan, Ohio, toda Denver, allí. Es donde está la gran industria de Estados Unidos, pues ellos sufren que el desempleo o que se cierran fábricas, obviamente, para abrirse en China o abrirse en el norte de México, y eso lo utilizan los políticos, obviamente, para avivar la situación. Voten por mí y voy a traer estas fábricas de nuevo aquí a Michigan, a Pensilvania, Ohio, etcétera, etcétera. Es una cuestión política económica, pero obviamente que afecta muchísimo a Estados Unidos. Ahora bien, desde el punto de vista geopolítico, más que nada lo que afecta es cómo esto está desacelerando la economía china. Y si la economía china se desacelera, que están teniendo grandes problemas en los últimos meses, en el último año y medio, nunca se han recuperado completamente después de la pandemia, pero los últimos 2 años han ido en declive y han tenido grandes problemas. ¿Cómo esto puede afectar la relación entre Estados Unidos y China? ¿Cómo puede subir la tensión? Los disparates que dice Biden a cada rato y su administración, que van a defender a Taiwán, que van a enviar armas a Taiwán, que Taiwán no es lo mismo que Ucrania, que no permitirán a Rusia a tomar Ucrania y a China a tomar Taiwán. Esos disparates que dice que son verdaderas idioteces desde el punto de vista geopolítica, crean una tensión enorme entre Estados Unidos y China, crean una tensión geopolítica, política y militar entre Estados Unidos y China, y son idioteces que él dice. Y además, de nuevo, estas grandes industrias que se abren en México de manera indirecta ayudan a desacelerar la economía, las inversiones de Estados Unidos en China, y eso crea todavía más tensión. Es una cuestión económica, macroeconómica, que tiene implicaciones geopolíticas, obviamente. Quería preguntar. Perdón, Ariel, solo quería apuntar también ahí otro de los puntos por los cuales creo que el narcotráfico no toca. Un placer, Roberto. Ron, entonces. Nada, muy breve. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gran placer estar aquí contigo. Yo les sigo, igual que los demás panelistas, les digo a la gente que nos escucha, piensen, analicen, usen siempre los 5 porqués de Toyota para analizar la raíz de las situaciones, de cualquier problema que tengan, de cualquier cuestión o asunto que escuchen en la televisión, en las noticias. ¿Por qué? Del porqué de esto. Utilicen el pensamiento crítico, no se dejen llevar por la versión oficial, la narrativa de las masas. Les recomiendo a todos también que escuchen, que lean un artículo genial, brillantísimo, bueno, 2 artículos muy rápidos. Lean el gran filósofo y matemático y economista Nassim Nicolás Taleb del Líbano. Escribió un artículo genial hace ya como unos 6-7 años que se llama Intelectuales pero idiotas. Vayan y leanlo hoy mismo, se van a quedar sorprendidos con la genialidad con la que él dibuja a esos que nos quieren decir qué pensar, qué comer, cómo actuar. Y también otro artículo también genial, brillantísimo, que se llama Moderaditos, de Juan Manuel de Prada, de España. Lean esos 2 artículos porque les va a sorprender, les va a abrir los ojos a muchos sobre
cómo nos manipulan, cómo nos mienten en los medios de comunicación, los políticos, y de nuevo, traten de utilizar el pensamiento crítico, traten de utilizar la lógica, la historia, el estudio de la historia para llegar a eso que tan afanadamente buscamos todos, que es saber la verdad, saber más de los temas. Yo les recomiendo a todos que vayan a mi canal de YouTube, en un canal pequeño y humilde, Ron Aledo, ex-CIA Contractor, Ron Aledo, ex-CIA Contractor. Pongo vídeos allí casi toda la semana y análisis y a veces también vídeos de otros programas los pongo allí. Vayan allí y véanlo. Y nada, un abrazo muy fuerte, Ariel, y muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a todos los que nos han escuchado hoy. Un placer, Ron, un placer. Hasta la próxima.